Pasamos al tercer punto del orden del día y le pedimos al señor Trigueros que nos acompañe. Se trata de una comparecencia a petición del grupo de Podemos, y para introducir la iniciativa tiene la palabra el señor Oliver por un tiempo máximo de 5 minutos. Señor Oliver. Sí. Buenos días, señor Trigueros, y muchas gracias por comparecer aquí de nuevo. Venimos a hablar de la línea 7, que va a ser uno de sus proyectos estrella durante esta legislatura, y mucho me temo que va a seguir siendo uno de los proyectos estrella del proyecto de Cifuentes hasta que acabe la legislatura. Esperemos, cuando gobernemos dentro de un par de años, ser capaces de arreglar el desaguisado que llevan con este tema, ¿no? Supongo que todos los grupos parlamentarios hoy se habrán preparado a conciencia la parte técnica y como efectivamente nos va a interesar en la comparecencia de hoy, lo que buscamos son soluciones. Son soluciones, pero también responsabilidades. Esto es una chapuza, entonces nos gustaría que el señor Trigueros, por favor, nos contase un poquito de historia y cómo, a su juicio, cree que se tomaron determinadas decisiones. Según tenemos entendido, el tramo inicial de la línea C7 consistía en un tramo casi recto entre las estaciones de San Fernando y Jarama, y se hizo un modificado que incluyó 2 estaciones más, Henares y el Hospital de Henares, y nos gustaría saber quién y cuándo se toma esa decisión, con qué margen de tiempo se realizaron los estudios geológicos para la determinación de la viabilidad de dicho trazado, si se acometieron las obras de la ampliación de estas 2 estaciones sin tener todos los datos que aseguraran el correcto funcionamiento del túnel. Señor Trigueros, usted es ingeniero de caminos y nos alegra mucho de que pueda venir aquí no solo como representante como director general de Carreteras e Infraestructuras, sino además como experto. Querríamos que nos comentase su valoración sobre los plazos del proyecto, ya que el proyecto de ampliación es de julio de 2005, el de rectificación de trazado para adecuarse a la ampliación es de marzo de 2006. Querríamos saber si eso es a juicio, teniendo en cuenta que la inauguración de la línea fue el 5 de mayo de 2007, si es razonable que una obra de esta envergadura pueda proyectarse y ejecutarse en 5 meses. ¿Considera usted posible que se hubiese descubierto la existencia de sales que pudiesen poner en peligro la obra y los edificios colindantes y que aún así se siguiese acometiendo la obra por motivaciones electorales? Por último, este año se han destinado 7 millones de euros para esta línea de metro dentro de su dirección general. ¿Podría usted especificar en qué nos vamos a gastar ese dinero y si hay ya por fin una solución definitiva que no nos aboque a tener reparaciones cada 1 o 2 años cerrando las líneas de metro? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Oliver. Tiene la palabra el señor Trigueros por un tiempo máximo de 15 minutos. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Señor Oliver, mire, la pregunta que usted en un principio me había dicho era informe sobre la situación actual de la línea 7B de metro. Entonces, bueno, la línea 7B de metro en este momento está funcionando en buenas condiciones. Desde el 3 de diciembre de 2016 que se abrió, no han vuelto a producirse situaciones de restricción en la circulación en ningún punto de la línea, y el servicio se viene prestando de esa fecha con total normalidad en los horarios habituales. La velocidad de circulación de los trenes es de 41 km por hora y los intervalos se cumplen según lo ofertado en la orden de servicio. Desde la reapertura de este tramo en el mes de diciembre se han realizado 1,2 millones de entradas desde la estación del barrio del Puerto, Colada Central, Arrambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital de Henares. En cuanto a reclamaciones oficiales presentadas por los viajeros en la línea 7B, todavía es pronto para hacer la valoración que se está haciendo después de la nueva de reabrir la línea, pero sí que se han presentado en el 2017 16 reclamaciones oficiales por causas relacionadas principalmente al funcionamiento de los equipos de venta, sensores y pago electrónico, ninguna por el tema del orden de la circulación de los trenes.
Desde la inauguración de la línea 7B en 2007, se registraron 595 incidencias por avería del tren, 144 por avería de instalaciones fijas y 547 incidencias de la explotación. De 3 de diciembre a hoy se han producido 34 incidencias, 19 corresponden a averías en trenes, 4 instalaciones fijas y 10 incidencias en la explotación. No les voy a ampliar mucho más los datos, pero sí saber que la situación actual de la línea tiene un tiempo recorrido de 29 minutos, cuenta con una dotación de 8 trenes del modelo 9000, no le voy a aburrir con la serie de las características técnicas de los vehículos que muy gustosamente Metro me ha proporcionado. Digamos que la planificación estima una producción diaria de 9.861 coches por kilómetro para los días laborales, 7.937 para sábados, domingos y festivos. Traducido en horas 3 se refiere a un total de 94 horas 3 en días laborales y 75,7 en sábados, domingos y festivos. En fin, están las tablas de trenes para días, para todos los días y digamos que los trenes llegan a los andenes entre un periodo que oscila entre 5 minutos y medio y 11 minutos en la línea 7B. En la línea, eso con carácter general en el metro, en toda la red. Y en la línea 7B se encuentran los 6 minutos, representando un funcionamiento dentro de los márgenes esperados. Efectivamente, ahora ya un poco vuelvo a lo que usted me había preguntado. En fin, usted la pregunta que había hecho era situación actual, y dado la situación actual creo que la línea de la línea 7B está en perfecto estado de revista en cuanto a los usuarios que tienen que disfrutar de ella. Bueno, entonces, se han producido cierres, digamos, desde su inauguración parciales de manera intermitente para acometer de manera integral labores de consolidación del terreno y reforzar la zona de composición geológica muy regular, como ya he dicho muchas veces en esta sala. Donde se alternan capas de calizas, margas, suelos yesíferos, áreas con sales como la halita. El tema de la halita es un tema que, en fin, cuando se hicieron los primeros sondeos, y esto ya, digamos, no lo tengo en el guión, se descubrió yeso y en algunas zonas halita, pero no, digamos, en las cantidades que luego, desgraciadamente, se han visto existentes. La halita en sí no hay mayor problema si no pasa el agua. Entonces yo creo que al hacer la línea de metro, en un momento determinado, pues se cambiaron flujos de agua. San Fernando tiene una composición, el sustrato bastante, digamos, rara, si me permito, bastante complicada para los estudios geotécnicos, y esto ha hecho que el yeso se disuelve mucho menos que las sales y se han creado ciertas oquedades que son las que han producido ciertas cavernas que en un momento determinado se produjeron derrumbes, que es lo que hizo pues que se declarara la hora de emergencia nada más llegar yo a la dirección general, pues porque bien, los trenes llevan con faroles, no pasaban a 40 kilómetros por hora, sino bastante despacio, y pues es mejor prevenir que curar, y se decidió hacer de nuevo inyecciones en el terreno. Gracias a Dios que actuamos de esta forma, porque se descubrieron unas oquedades bastante grandes. ¿Hemos terminado la actuación? Pues mire, entendemos que cuando no se ven movimientos diferenciales, no se ven en los sensores que tenemos ningún movimiento digno de reseñar, pues que, digamos, pues la actuación ha sido un éxito. Pero yo no le puedo garantizar como ingeniero de caminos, tampoco soy un gran experto en geología, pero sí hay otros expertos que han trabajado con nosotros en el proyecto, que esto no se vuelva a producir por los cambios de las corrientes subterráneas que se producen en todo el entorno de San Fernando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendremos que hacer o qué tenemos que hacer? Pues actuar directamente en las posibles filtraciones que se produzcan en el túnel. Con independencia de lo ya realizado, ya está previsto, ya estaba previsto en el espacio temporal el impermeabilizar todas las pequeñas filtraciones que se pueden producir en los enganches de las dovelas desde el Wanda Atlético de Madrid o Estado de la Peineta hasta el Hospital de Henares, de forma de impedir cualquier posible, camino o flujo de agua que hiciera de nuevo variar la estabilidad que es posible, es previsible que tenga ahora mismo el terreno, y no nos llegara a producir nuevas oquedades que nos obligaran a volver a tener que actuar de una forma no deseada.
A tal efecto, ya le anticipo que sí que está redactado un proyecto de impermeabilización de dovelas, que se unirá a los anteriormente, que luego, si quiere, le hago el referente cronológico de lo que se ha hecho, para no dejar nada aleatorio, sino que en cuanto veamos que haya alguna posible filtración, que actuemos de forma inmediata. Ese proyecto ahora mismo se está, digamos, en tramitación administrativa, y no quiero decir que vamos a iniciarlo de forma inmediata, pero sí tenerlo totalmente tramitado para en un momento determinado, cuando se estime pertinente, poderlo realizar. Bien, pero entonces, bueno, antes de detallar lo que es la sucesión de trabajos realizados en el tramo, la Comunidad de Madrid, como usted ya sabe, y además lo dijo en la Comisión de Presupuestos, se ha hecho un expediente de responsabilidad por vicios ocultos en el contrato de la línea 7B por parte de Dragados. Bueno, se entiende, por parte tanto del informe del SEDES, que luego le puedo detallar, como de los expertos geotécnicos contratados en catedrático de arquitectura, José María Rodríguez Ortiz, que es una persona de determinado prestigio internacional e internacional, que, bueno, pues hay vicios ocultos que no han aparecido, que han aparecido con posterioridad al desarrollo de las obras, y entendemos que Dragados, pues como usted muy bien decía, pues tiene cierta responsabilidad en la ejecución de los trabajos. En cuanto me dice que por qué se decidió también, así muy rápido, aunque me voy a extender luego después, si puedo, después de escuchar a los distintos grupos parlamentarios que van a intervenir. Mire, Dragados hace la obra, pues se empieza a hacer la obra, y en un momento determinado se decide que hay que llevar el metro al Hospital de Henares. Se paraba en San Fernando, y parece razonable que si se va a hacer un centro de atención sanitaria de primera magnitud y orden, pues que se varíe un poco la traza, y si se puede variar la traza para que llegue al Hospital de Henares. Ha sucedido lo que ha sucedido, y ahora todos nos largamos las vestiduras. Mire, yo siempre digo, es un comentario que hago muy frecuentemente, los lunes acertaríamos la quiniela del domingo todos, pero a priori ningún grupo de esta asamblea, de esta Cámara, opinó que no se debería haber llevado la línea de metro al Hospital de Henares. A todo el mundo le pareció correcto el que se llevara. Los hechos nos han dicho que efectivamente se podía haber hecho manifiestamente mejor. En ello estamos. Y por eso se ha pedido un expediente de responsabilidad patrimonial a la empresa, que realizó, entendemos, por no haber tomado todas las precauciones o por no haber completado todos los estudios que en su momento deberían haberse realizado. Tengo que recordarle, o tengo que decirle al señor diputado, su señoría, que ha habido, digamos, metros en el mundo que una vez iniciada su construcción se han abandonado la construcción, se han quedado enterrados. Este no es el caso, gracias a Dios, mediante, bueno, pues nos está costando un dinero a todos los madrileños. Esperemos que cada vez sea menor este dinero, y que luego después esto sea un mal recuerdo de un accidente que se produjo, un incidente que se produjo en una línea de metro de la Comunidad de Madrid. Los plazos, pues mire, los plazos que se han hecho en el metro de Madrid efectivamente han sido bastante cortos, no en esta línea, sino en todas las líneas del conjunto de la red de metro de Madrid. Eso nos ha hecho que nuestras empresas sean empresas punteras en el mundo en cuanto a realización de obras subterráneas. El metro, en Nueva York está haciendo el metro una empresa española, y que, bueno, pues la propia práctica y la inercia de hacer muchas obras del mismo magnitud, en el mismo sentido, hace que los plazos se acorten. Miren, no sé cómo voy de tiempo. Se quedan 4 minutos. Vale. Pues mire, las obras del tramo 3 de la infraestructura de prolongación se hicieron entre 2003 y 2007. La inversión fue de 315 millones de euros. En 2000, le voy a decir lo que se hizo tras la finalización de las obras, un cronograma de lo que se ha hecho. En 2008, en cuanto a los problemas que se generaron, se actuó a través de un procedimiento de emergencia en 2008 con un tratamiento del terreno y actuaciones complementarias en el entorno del pozo de ventilación y bombeo del punto kilométrico 7422 de la ampliación de la línea 7 de metro. Esto fue también la primera vez, otra vez por necesidad de garantizar la estabilidad del terreno en las proximidades del pozo. La impermeabilización del pozo no fue todo lo deseable que debía ser, y se ha tenido que volver a impermeabilizar. Incluso se ha vuelto a impermeabilizar otra vez.
esperemos que ya sea definitivo. En 2011 también se actuó a través del procedimiento de emergencia sobre una ejecución del proyecto de inyecciones de consolidación por debajo de las calles Pablo Lavía, Rafael Alberti y Francisco Sabatino, San Fernando de Henares, obras que motivaron la aparición de grietas en estas viviendas, que se ha hecho una primera fase y ahora está en tramitación. Esperemos que ya por fin se puedan iniciar las obras en un plazo breve de tiempo por parte de Obras de Madrid, Antiguo Arpegio, en el cual va a ser los que se van a encargar de terminar estas actuaciones que se empezaron hace 3 años. Este proyecto está, en fin, que se hizo, está diseñado, gastado, está previsto gastar 1,5 millones de euros, concretamente 1.483.308 euros. En 2011 otra vez se volvió a actuar también de emergencia con la impermeabilización del túnel del metro por un importe de, esto es un poco de impermeabilización de dovelas, por 4 millones de euros. De la adjudicataria de esta obra fue Temper. En 2014 se otra vez una segunda fase de impermeabilización del túnel de la línea 7B. Esto fue bajo una contratación ordinaria. El adjudicatario fue Copsesa, Constructora de Obras Públicas Alimentario, 2 millones de euros. En 2015 y 2016 ya son las obras de emergencia que hemos realizado en esta legislatura. El importe ha sido de 5,5 millones de euros en la primera fase. Y luego después para esto se contrató a un experto geotécnico, lo dijo José María Rodríguez Ortiz, y un estudio del CEDEX, experto en patología estructural y en un laboratorio de geotecnia también puntero en España y en Europa. Eso se contrató con un importe de 50.000 euros y en 2016 pues se volvió a actuar, digamos, en las obras que nos han traído aquí a esta comparecencia, y por un importe de 1,9 millones de euros. Previsiones, como lo había comentado, está previsto el volver a actuar a impermeabilizar de nuevo todas las dovelas o aquellas dovelas en las cuales se puede ver alguna filtración de aguas por un importe de 3,6 millones de euros. El plazo de los trabajos se prevé 4 meses y ahí sí que habrá que cortar la línea de metro 1,5 meses por razones operativas, porque no se puede impermeabilizar solamente en las horas de no servicio del metro. Esperamos que con estas actuaciones no haya que volver a actuar y esperamos que la administración y todos los madrileños recuperen el dinero invertido en esta obra, que entendemos que se podría haber evitado si la empresa constructora hubiera tomado unas medidas oportunas para poderlo hacer. Como sé que todos los grupos me van a repreguntar, me van a decir, paro aquí mi exposición y luego espero volver a aclararles alguna de las cosas que estoy seguro que no las ha satisfecho al señor Oliver, pero así al mismo tiempo la puedo juntar con lo que otros grupos me comenten. Muchas gracias.